En un programa anterior estuvimos hablando sobre el panorama político costarricense después de la convención del PAC y derivamos hacia otros temas relacionados, pero un poquito alejados, como el de la edad de votante, del elector. ¿A qué edad un ciudadano debe devenir elector? Y al final, don Vladimir y yo coincidimos en que íbamos a empezar a hablar del voto a los 16 años. ¿Cuál era la frase que se usaba? Es más, creo que hasta en la ley se habla, no me acuerdo, para justificar lo de los 21. Se decía que era en el momento en que la persona tenía plenas facultades, pero era una frase. Pero lo que pasa es que eso venía desde el siglo XIX. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Y creo que en el siglo XIX, en un proceso electoral, no me acuerdo en cuál, si fue en el año 1844, por ahí, establecieron 25 años para votar. Ah, sí. Y después lo bajaron a 21. Y en otro, en el siglo XIX, lo metieron en 18 y lo volvieron a elevar. Ah, sí. Lo cual quiere decir que hemos avanzado bastante. No. Pero, sí. Los muchachos. Vamos a ver, ¿quién fue el importante? Fue don Pepe Figueres el que bajó de los 21 a los 18, a la edad de votar. Sí. En el gobierno del 70-74. Sí. Ahí fue. Primera votación de 18 años es en el 74. Sí. Eso lo hace don Pepe. Sí. En parte me pareció a mí porque le arrancó una bandera a la lucha estudiantil juvenil de esos días que era muy intensa y que probablemente hubiera planteado el voto a los 18 y Figueres por decreto se la trajo. No por decreto, por reforma legal quitó esa bandera y la estableció y metió el Ministerio de Juventud. Eso. Pero ¿cuántos años tenía Pepe cuando empezó la revolución, cuando hizo el Ya era un roco. ¿Ah? Era un roco para su época. Por eso, ¿y cuántos años tenía? 21, 22 años. No. Don Pepe nace en 1906. Ajá. Y en el 48 tiene 6, 16, 26, 36. No. Al 16, al 26, al 36. Al 46, 40 años. Sí. Pues yo no sé por qué yo tenía la impresión de que era muy carajillo. Para esa época era un roco. Sí, pero porque nunca era un vimos. roco en el buen sentido de la palabra. Sí. Pues nosotros somos más rocos. Es que... Pero digamos, en esa época, 1943, la expectativa de vida es 43 años. Ah, sí. Y él ya andaba... Sí. En el 48 andaba robando oxígeno. Pero es que uno comparaba durante toda esa confrontación política de la época con don Otilio Ulate, que era un señor mucho más viejo, claro, y entonces Figueres aparecía y además era candidato de la Guardia y de todo ese grupo revolucionario. Todavía en el 46 fue precandidato Otilio Ulate. Sí, yo sé. Precandidato a la aspiración de... Bueno, después de León Cortés, que muere León Cortés, es Otilio el que hereda la candidatura. El famoso discurso de Ulate, claro, en la catedral, cuando la muerte de don León, fue lo que lo proyectó, ¿verdad? Ahora, un orador increíble, Ulate, ¿verdad? Esa cuestión del voto temprano para algunos, requerirá un debate que tarde o temprano se va a presentar, puesto que hay países donde así es. Ya lo están estableciendo. Pero, y sobre todo, bueno, eso si en Nicaragua se establece, uno tiene que comenzar a ser un poco chauvinista, es decir, ¿por qué los jóvenes costarricenses no tienen más discernimiento que los nicaragüenses? Es que en Nicaragua el voto vino de las armas. Sí, claro. Porque los carajillos pelearon contra Por supuesto. Somoza con las armas en la mano. Claro. Yo recuerdo haber entrado a Managua en julio del 79, después de la caída de Somoza, ¿verdad? Y en la carretera que había ahí de la frontera hasta Managua, había un mocosillo de 11, 12 años que lo paraban a uno en la carretera con un rifle para pedir los papeles a uno del carro. Sí. Bueno, pues y uno decía, ¿qué hace uno con este mocoso aquí enfrente? ¿Se le puede disparar a uno? En el 48, tal vez no carajillos de 16 años, pero yo tenía 18 años cuando me fui a embarcar. Don Pepe pudo haber dado el voto a los 18 en el 48. Y así los hubiera dado a los 16 en el 74. Ese debate sería preludio de otros, porque finalmente hay que recordar que en Costa Rica el primer voto femenino de las mujeres se dio en el 53. En el 51 para un distrito. Exacto, en unas elecciones... distrital de la Tigra. En un referéndum, más bien. Un referéndum de la Tigra
Sí. de Bueno, no hace tanto, ¿verdad? sí, claro. Pero claro, uno no se puede poner a hacer reglas ahí porque en algunos cantones de Suiza hasta el 79, en algún cantón de Suiza hasta el 79 se estableció el voto femenino. Y yo estaba viendo un día de estos, a raíz de una broma que hice en la red, tuve que sacar del cajón de los recuerdos unos videos con las marchas de las sufragistas en Europa, en Inglaterra principalmente, con una canción muy linda que era como el himno, que está... Yo la primera vez que lo vi en holandés, por cierto, y ahí está, entre los videos que aparece un grupo de mujeres holandesas cantándole, toda cosa. Pero entonces eso me lleva al tema de la participación de las mujeres en los procesos electorales y en el gobierno. Tanto tiempo en Holanda, el holandés a veces te suena alemán y a veces te suena francés, tiene una combinación. Vos que viviste allá, yo he pasado nada más, no he vivido, he pasado una semana o en cuestiones de trabajo de la naviera, y sí sentía eso. Bueno, el holandés es el alemán como el portugués es español o viceversa. Bueno, ok, sí, porque se siente. Pero la estructura pero menos básica, cultural. A mí me resultaba fácil entender mucho del holandés y leerlo, porque lo asocio mucho con el inglés, su estructura. Entonces, lengua sajona, ¿no? Dice, ich habe ein kleine Katze. Entonces, yo tengo un pequeño gato. Es una estructura del inglés, ¿verdad? Esa forma de hacer palabras, frases muy largas en una sola palabra también se da, pero no tanto como en el alemán, un poco menos. No, es muy difícil porque son lenguas muy que entre todas hay una gran coalescencia que cuando se sabe una, uno empieza a pescar la otra. Lo interesante es que el alemán es una lengua sajona, definitivamente. Se parece en muchos aspectos al inglés. Pero el holandés a veces se le siente uno algo de francés, que es una lengua romance. Sí, bueno, a mí me pareció, yo no sé por qué, lo sentía así. Vamos a ver. Es interesante, ¿no? Es muy divertido porque en una parte de Holanda y Bélgica, cuando uno quiere decir bicicleta, dice vélo. Vélo, como en francés. Ahí está, por eso. Pero en el resto dice Fitz. Eso es alemán. No, eso es onomatopéyico. Sí, bueno. Como suena. Sí, claro. Fitz. Pero, bueno, en todo caso, las lenguas europeas, si uno viniera como marciano dentro de 1500 años, probablemente pensaría que eso son un dialecto de alguna que desapareció, ¿no? Una torre Babel. Exacto. Una torre Babel, exactamente. Sí. Pero bueno, no, y con esto de las mujeres en la política, bueno, estamos evolucionando y ya se están estableciendo criterios cada vez más avanzados para repartir el poder, digamos, sí, la más representación. racionales. Sí. Incluso Claro. para el próximo gobierno probablemente se impongan el 50% de ministras y ministros. Eso ya está casi en marcha. Ya con los Ya está casi diputados, en ¿no? marcha. Sí. No, está en marcha, casi aprobado. Sí, eso sería natural. Sí, pero claro. una cosa Perdón nada más. ¿Ustedes están totalmente de acuerdo con esa idea? De 16 años. No, lo de las mujeres y los hombres, que sean mitad y mitad. yo no sé. Yo pienso de veras que lo importante es la capacidad y el conocimiento del personaje que va a ocupar un puesto. Si es hombre o es mujer, es totalmente coyuntural.
Pero eso de que tenga que ser 50%, 50%. Pero lo que pasa, Sí, lo no que sé, pasa es que hay a que mí no me suena bien. No, pero es que hay que superar una cosa que sí existe de antemano, que existe, ¿verdad? Por ejemplo, hay una historia lindísima de las historias que hay en el mundo de pueblos extraordinarios, los cosacos. Los cosacos del Don y los zaporogos. Son historias bellísimas y un pueblo admirable. No es un pueblo, porque no son racialmente homogéneos ni un diablo, ¿verdad? Pero Es como los habaneros de Son aquí. unos soldados tremendos. no. Y tienen la Como los gente, habaneros, sí. la gente Sí, una que comparación más modernamente, pequeña. para hablar Sí. Sí. que estableció el criterio de libertad individual como nunca lo Así había es, ejercido. definitivamente. Eso es lo que los hizo ser diferentes a los rusos, que hoy decimos rusos, ¿no? Pero bueno. Es la Esto- actitud que tienen muchos los chechenos. Estos fulanos tenían una estructura de poder y una sociedad armada de tal modo que la vida civil y la militar eran separadas, pero la militar era importantísima. Y el resultado fue que las mujeres eran, hay que decirlo así, tenían el valor de las vacas. Solo servían para tener niños y no participaban en nada. Hay un cuadro famoso que es una belleza, que por cierto ahí hicieron una foto muy parecida a ese cuadro con Putin rodeado de Trump y todos los otros. Ese cuadro representa a los cosacos zaporogos dándole una respuesta al sultán de Turquía. Le habían dado una paliza a las tropas del sultán y aún así el sultán les envía un emisario con una carta donde dice yo, el tal y yo el todo, ¿verdad? Porque Sí, claro. parecía un candidato a la presidencia de Costa Rica. Ay, soy limpioso. Entonces, le dice, sométanse a mí y yo los trataré bien y todo. Entonces se reúnen ellos y se ve en el cuadro lo que representa el momento en que están estos condenados reunidos discutiendo cómo le van a responder. Y no existe un documento político más soez que la respuesta que le dieron estos al sultán. Lo Es una mandaron maravilla. a comer. Yo no querría que lo lean todos los niños, pero por lo que hacen, las cosas más insolentes que se le pueden decir a un pretendiente al poder, les dicen ellos. Pero las mujeres no tenían nada ahí. Entonces, lo que yo creo es que se está evolucionando desde unas tradiciones, no solo en Occidente, Sí, en todas claro, en partes, todos lados, claro. de patriarcado tan terribles como esa. Las mujeres de los cosacos eran cosas. A veces veían al marido tres días al año, nada más para ser chiquito. Fernando, en Libia, en 1970 y pico, cuando Gaddafi hace su revolución y publica su libro verde, en ese libro verde, que era como la Biblia de los libios, dice, la mujer es un ser humano. Es decir, quiere decir que antes de ese momento, antes de esa revolución, Era una vaca. no se consideraba un ser humano. Eso que acabas de decir es correcto, era Sí, una sí, vaca, sí, un sí, animal sí, más. sí. No, pero que en Arabia Saudita hace poco hubo una reunión científica en la cual los científicos sauditas llegaron a la conclusión de que la mujer sí es un mamífero, pero no están seguros si es humano. ¿A dónde fue? En Arabia Saudita No. Entonces, claro. ¡Qué horror! De ahí venimos y es obvio que hay que ir tomar medidas, ¿verdad? Claro que la evolución de la humanidad a veces son revanchismos, porque también hubo un matriarcado furibundo. Bueno, pues, pero entonces ¿cuál? después da vuelta la tortilla y cambia. Vamos a ver, hay un matriarcado, hay uno muy lindo que fue el de los iroqueses. Ajá. Los iroqueses eran 6 al principio, 7 después naciones que se unieron
para no hacerse la guerra entre ellos. Enterraron las armas y simbólicamente y todo eso. Y entonces el liderazgo lo tenía un guerrero, pero era escogido por las mujeres viejas de las tribus, de las naciones, ¿no? Sí, las es que naciones. tribu, dale, tribu. Sí, bueno. Es racista, decir tribus, ahí eran naciones. Bueno. Los onondagas, los Es tomahawk y peyorativo todos decir esos. el tribu. Era formidable porque imagínense un guerrero, por muy poderoso que fuera, que trataba mal a las mujeres, lo sembraban, no le daban chance de Yo nada. no tengo problema con eso de la mujer, porque No, yo tampoco. yo vengo de familias matriarcales, para decirlo así. Mi abuela paterna sobrevivió a mi abuelo 50 años casi. Ah, bueno. Y sacó a todos sus hijos. Adelante, y todos muy Mi bien. madre, Y mi abuela materna sobrevivió a su último esposo 30 y pico de años. O sea que sacaron hijos. Y mis tías y todos jugaron siempre un papel muy importante. Todas mis tías fueron cabeza de hogar importantes. mi padre murió de 58 años y mi madre de 90. Ah, bueno, y ahí, entonces ahí es sí, donde uno ve el claro. papel de la mujer Claro, al frente de hogares, sembrando no solo valores, sino dirigiendo y conduciendo y sacando adelante los hijos. Entonces es una cosa que es importante, uno no puede... Si uno tiene esa valoración de la propia familia, ¿por qué no la va a tener del resto de la No, sociedad? así es, así es. Ahora, ver No, una, yo respeto Entonces, profundamente. una conversación que me tocó tener esta semana en una así por accidente me toca hablar con una señora que es escritora y en la conversación nos referimos a las listas de lecturas que establece el Ministerio de Educación, que son como bastante abiertas, ¿verdad? Sí, son recomendaciones. Entonces me sostuvo ella que debería haber igual número de autoras y de autores en esa lista. Claro, yo no dije nada, porque tuve que pensarlo un rato. Y después, como son recomendaciones, yo dije, ¿qué importa? Igual yo podría poner que pusieran igual número de guanacastecos que alajuelenses. igual el número de poetas y poetisas. Pues sí. Sí, claro, igual. Y de ahí sí, de acuerdo. Siempre y cuando ahí existan libertad. Pero después entonces me dice ella, y tiene que haber una normativa que haga que cada maestro, a la hora de recomendar, escoja mitad hombres y mitad mujeres. No. Entonces, claro, Perdón, Juan, es que me perdí eso, esa parte final. dice, Sí, claro. que ponga, que cada maestro o profesor que escoge, porque se supone que tienen libertad, un margen de libertad para escoger, Sí. dentro de los recomendados, que escojan, que cada niño lea igual número de mujeres que de hombres. Entonces, claro, ahí sí que me descolocó porque yo no sé, ¿verdad? Claro. Yo nunca un autor De ir a digo, aulas ya en paridad de género, las aulas y todo. Sí, y sí. ahora hay unas escritoras que le zumba el mango. claro, y de veras que me dejó sin habla. Yo ahí ya llegué al punto que no podía opinar porque me puse a hacer mi lista de lecturas y no, soy un troglodita. Pero bueno, esas son como los pedacitos de tela que quedan cuando uno teje algo muy bonito, ¿verdad? Los corta o los deja, los corta. Está bien. En fin, pero bueno, el tema del reordenamiento del mundo, eliminando prejuicios, es siempre muy atractivo porque nunca se acabará. Además, no depende de uno. Hay un proceso Volviendo evolutivo a los 16 permanente, años. ¿verdad? Que bueno. Volviendo a lo que dice, tendencialmente el número de jóvenes va siendo mayor. Y eso va a ir imponiendo casi el cambio político electoral Sí. hacia el año 22, 26, pero por ahí ya vamos a andar en esa discusión más fría. Dicen que tenemos que aterrizar. Yo no tengo problemas porque yo sé que en las elecciones del 2040 no voy a poder votar.
Yo Esperemos tampoco. esperemos ver que voten Yo a no los voy a 16. llegar a eso. No, pero yo tampoco. No, hombre, estoy haciendo una broma. No sabemos, no sabemos. No, hombre, qué va. ¿Cómo se llama? 100 y pico de años. De ahí nos meten en Está criogénesis. como Hitler ese, Ya, de 122 años. Sí. O que el papá y la Que mamá. tiene igual en las orejas. ¿Sí?